Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder testificar un poco la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo en mi vida. Bueno, decirles que, bueno, soy de la ciudad de Oruro, tengo 45 años, estoy a poquito de cumplir 45 años. Bueno, he nacido en una familia con muy escasos recursos, somos dos en realidad, es mi hermana menor, yo soy el mayor de los dos. Pues a ambos somos hermanastros en realidad de una misma madre, pero ambos nos dejaron desde que nacimos, nuestros padres nos abandonaron literalmente. Esa necesidad me ha llevado a que yo pueda trabajar desde muy pequeño y bueno, a descuidar mucho ciertas áreas de mi vida, en este caso incluso el estudio, ¿no? Sobre todo el estudio. Esa necesidad me ha llevado pues a poder no tener una vida tan buena, y la necesidad de trabajo me ha llevado a poder llegar a relacionarme con personas equivocadas dentro de mi camino desde muy temprana edad. Así es que desde los 10 años más o menos ya estuve muy involucrado en las cosas muy negativas para la vida. Esto me ha llevado a consumo de sustancias que desafortunadamente han dañado bastante en esa época. Y para hacerlo corto el asunto, porque no me gusta hablar mucho del tema ya a los 17 años ya estaba en la peor condición de mi vida. Creo que la peor etapa de mi vida han sido los 17 años, porque ya estaba completamente inundado en todo lo que es el alcohol y las drogas, prácticamente viviendo en un ambiente de alcoholismo y drogas. Y bueno, creo que de ahí es que nunca pensé tener esperanza de vida. Nunca creí alcanzar una esperanza de vida. Pensé que la vida era así de dura, tan mala, tan egoísta. Creía que nadie me amaba o consideraba que nadie podría ver algo bueno en mí siquiera. Así es que ya en ese estado tan lamentable, creo yo, para los ojos de la familia ya no había remedio, menos para mi madre, tristemente, por todo ese tiempo que he vivido equivocadamente. He lastimado mucho a mi madre, dañado mucho a mi familia, he hecho envejecer a mi familia. El pecado eso es lo que hace, el pecado destruye los hogares, la familia, el pecado destruye tu entorno, el pecado y el consumo de estas sustancias destruyen todo lo que está a tu alrededor y principalmente te destruyen. Realmente no te da esperanza de vida y piensas que todo está acabado, todo está terminado. Así es que imagínate a los 17 años, yo ya pensando en que no tenía solución, no había remedio, que nada valía la pena seguir, que no era necesario continuar viviendo. Así es que la mejor forma era seguir destruyéndose. Y así continuamos. Y creo que había un lema en mis labios. El primer lema creo que es el común de quienes hemos llegado al Evangelio. No creo en Dios. No existe Dios. Si Él existiera, me ayudaría. Si Él existiera, me salvaría. Si Él existiera, me daría esto. Si Él existiera, fuera esto. Claro, siempre con nuestra naturaleza caída, intentando echar la culpa a Dios de todo a nuestro alrededor. Cuando no parte en su totalidad de nuestras desgracias y amarguras son a consecuencia del pecado. Así es que mi lema era ese: no existe Dios, nadie me quiere, no hay nadie que pueda hacer algo por mí. Así que la mejor solución sería quitarnos la vida. Y creo que no hubiese sido nada difícil para mí por la manera en que había vivido y convivido en el bajo mundo
desde muy niño, en esto de pandillas, en esto de ser un ladrón, un pilluelo, y haber llegado a tener muy mal antecedente. Y creo que no hubiera sido difícil quitarme la vida. Así es que me propuse vivir hasta los 40 años. Y dije que a los 40, el día que cumpla, pues me quite la vida. Porque no quería envejecer y no quería llegar a viejo y sufrir cuando fuera viejo. Así es que mejor me era quitarme la vida a los 40 años. Pero a los 19 Dios permitió un cambio en mi vida. Se me ocurrió, no sé de qué manera, poderme ir al cuartel. Con los mismos vicios y con los mismos rencores en el corazón y con los mismos dolores, la misma rabia que sentía por mí mismo, la impotencia, con los mismos sufrimientos de escasez económica, con la misma necesidad y con el mismo deseo de quitarme la vida, me fui para el cuartel. Creo que allá de alguna manera intentaron quitarme algunos vicios que todavía lo podía practicar allá en el cuartel. Pero cuando llegué, para hacerlo más corto, cuando llegué después de mi licenciamiento, Dios permitió que entré a trabajar en una empresa. En esta empresa empecé a trabajar después de licenciarme. Era la primera vez que tuve un trabajo serio y era la primera vez que me había comprometido con trabajar de manera honesta. Eso fue porque un primo mayor me insistió, me dijo, oye, tienes que hacer algo con tu vida. Ven, vas a trabajar. Y me fui con un desgano para trabajar en esa empresa. Bueno, Dios permitió que entre a esa empresa. Es más, me evaluaron en la empresa y yo estaba, y todavía creo que soy, un completo ignorante en muchas cosas, porque había dejado los estudios, había abandonado completamente eso, el consumo de drogas había destruido mi cabeza. Y bueno, di el examen. Creo que de todas las preguntas que di, habrías respondido una y era en relación a cómo me llamaba. Pero ese Dios fue bueno, creo yo, desde ahí, desde ese momento, no desde ahí, desde el vientre de mi madre, Dios ha sido bueno, porque la vida todavía seguía su rumbo y yo no sabía todavía ni el plan ni el proyecto de Dios. Ahí conocí a mi esposa en la empresa, empezamos a relacionarnos y bueno, decidimos convivir, ninguno de los dos con la intención de ir a la iglesia o menos de buscar de Dios, por la manera en que yo era un hombre violento y un hombre muy abusivo. Creo que mi esposa se mantuvo por temor al principio. En un par de oportunidades intenté asesinarla a mi esposa y solo Dios permitió que mi mano no cometiera tal delito. Pero aún con todo no creía en Dios y aún menos me esperaba que hiciera Dios algo por mí. Llegó el momento en que mi esposa quedó embarazada. Y tras ese embarazo, desafortunadamente, el niño murió en el vientre de mi esposa, ya con algunos pares de meses de embarazo. Mi esposa sentía dolores, fuimos al médico, nos dijeron, no, eso es normal, es madre primeriza, que siempre duele. Lo que no sabíamos era que el niño estaba muerto en el vientre de mi esposa. Cuando los dolores aumentaron, pues fuimos a un médico particular y nos enteramos de esta trágica noticia. Y de ahí es que nuestra vida empezó a cambiar, porque el dolor era mucho. Creo que los acontecimientos de dolor en mi vida, sobre todo, eran muy continuos, muy repetitivos, y cada vez me sentía más miserable de mi propia vida y más miserable de lo que era yo, y sin nada que ofrecer a nadie y sin nada de misericordia para nadie. Y dije, bueno, ya está. Se fue y se perdió, ya, ese es el fin de todo. Pero poco a poco algo iba sucediendo en nosotros, poco a poco algo empezó a llamar la atención para ir a buscar de Dios. Alguna vez
había una iglesia aquí en la ciudad de La Paz que daban películas cristianas y llegábamos a entrar a ese lugar y ver un poco de las películas cristianas, pero era un ambiente en que yo me molestaba, renegaba, aunque me gustaba ciertas cosas, de cierta manera parece conmoverse mi corazón, pero me molestaba mucho. Y estaba muy joven, tenía 20 años para el tiempo en que empecé a convivir con mi esposa. Pero bueno, Dios ha ido ahí obrando, creo que dándonos oportunidad y poco a poco ha ido tratando de atraernos a su presencia. Y siempre que me preguntan, oye, ¿cómo te convertiste al evangelio? Me dice alguien, yo le digo, fue por culpa de una torta, le digo, porque cuando después de la pérdida del bebé intentamos afirmar nuestra vida con mi esposa y decidimos casarnos, hacer una fiesta y bueno, a mí me seguía gustando las bebidas y ciertas cosas, cierto que hay algunas cosas que había dejado, pero el consumo de alcohol y cigarro eran continuas en mi vida. Y dije, sí, bueno, nos casamos, alistamos un local, contratamos el ambiente, música, contratamos y estaba listo el lugar para, bueno, el dinero para comprar bebidas y todo, ¿no? Todo estaba planificado. Y a todo esto nos falta torta. Y entonces dice mi esposa, ¿qué hacemos? Nos falta torta. Y me dice, vamos donde mi primo, dice mi esposa, y le diremos que nos facilite la torta, que sea el padrino de torta. Entonces, en eso yo le dije, no, porque tu primo es cristiano y con seguridad nos va a invitar a su iglesia, va a querer que vayamos al culto. Sabes que no quiero meterme con esa gente, no me gustan los cristianos. Y me dice, no vamos, es que es el único que nos puede ayudar, no hay más. Y bueno, le dije, así entre regañadientes fui y tal cual, le hablé al primo, le digo, hermano, mira, esto nos hace falta, queremos casarnos y nos hace falta esto. Y dice, ¿para cuántas personas quiere la torta? Me dice. Yo le digo, para 300. Ya, no hay problema, me dice. Sí, le digo, sí, no hay problema, solo te doy una condición. Me dice, ahí venía el gancho. Y dime, ¿sabes? Tenemos un grupo familiar aquí en la casa de un tío, me dice, es un grupo de cristianos. Yo te voy a dar la torta, pero queremos que vengas el sábado. Ese grupo familiar. Y yo entre molesto y rojo le dije, ya, bueno, todo sea por la torta, porque nos faltaba la torta. Y ese fue el enganche. Ese sábado fuimos, aunque salí molesto de la casa del primo de mi esposa, les venía a mi esposa también, le dije, ¿cómo ves otra vez? Y estos cristianos que siempre aprovechan la oportunidad para llevarnos a su iglesia y todo. Pero ese fue el tiempo. Ese sábado fuimos, ese sábado fue especial. Ese sábado cambió nuestra vida. Ese sábado empezó el Señor a hacer cosas extraordinarias y nosotros, aunque ya nos había estado llamando poco a poco por muchos eventos alrededor, pero nunca nos habíamos dado cuenta porque éramos ciegos completamente a consecuencia del pecado. Ahora que soy creyente, bueno, digo, entiendo ahora los propósitos de Dios. Así es que ese sábado llegamos, entramos, yo puse mi cara de más jetón, nunca había puesto una cara tan enojada y ese día me fui ahí enojado. Y aún con todo, aunque yo expresé con mi rostro molestia, aunque yo expresé con mi actitud arrogancia, aunque yo expresé odio para esa gente que estaban ahí, Cristo estaba ahí. Y Cristo me estaba esperando. Ese día, Él cambió. Él me tocó. Ese día, sentí que alguien me amaba. Ese día sentí que era especial.
Ese día sentí que alguien se había acordado de mí y de mis desgracias. Ese día supe que alguien podría hacer algo diferente a mi entorno. Así es que, aunque estaba todavía molesto, ese día fue especial. Ese fue el comienzo. Ahí entregué mi vida a Cristo. Aquel día Dios quitó de manera automática la bebida. Lo que sí me faltaba era el cigarro, que es una adicción impresionante la que la tenía. Yo recuerdo que todavía el siguiente sábado fuimos al grupo familiar y terminó el culto o la reunión del grupo familiar. Yo salía y prendía mi cigarro porque era una adicción muy fuerte. Y si me preguntan cuándo lo dejé, no sé. Sencillamente no me acuerdo. Pero cuando ya en la empresa me decían, oye, vamos a nuestras actividades de fin de semana, los viernes y esto, yo dije, no voy, hermano, no puedo ir. Pero vamos a cantar una guitarreada. Yo dije, no, me he vuelto cristiano, les decía. Y ellos decían, no, estás loco, ¿cómo te vas a volver tú cristiano? En serio, me he vuelto cristiano. Dice, no, estás mal, estás enfermo, me decía. Parte de la familia incluso me decía, estás loco, ¿qué te han puesto? Esa mujer, ¿qué te ha hecho? ¿Dónde te ha llevado? Decía, ¿no? Pero dejé las guitarreadas de los viernes, porque el sábado nos tocaba ir al culto familiar. Y así empezamos. Fue muy bueno Dios en esa manera. Dios de esa manera nos llamó, nos atrajo con cuerdas de amor, nos abrazó, nos hizo sentir felices, nos hizo sentir acogidos, nos hizo sentir únicos, nos hizo sentir especiales, realmente especiales. ¿Saben? No tengo palabras para describir la manera en que Dios me hizo sentir cuando le entregué mi vida a Cristo. No tengo, es algo especial, cambió completamente mi forma de ver. Se me quitaron las vendas de los ojos y empecé a pensar de una forma diferente, empecé a enfocarme, empecé a soñar, empecé a tener sueños, ¿sabes? Algo que nunca había tenido. Empecé a pensar en tener metas, empecé a querer alcanzar algo. Nunca había soñado tanto, ni pensado tanto, ni haberme alegrado tanto por tanta bendición que Dios había regalado en mi vida. Pero ahí no terminaban las cosas. Nosotros teníamos todavía un problema. Y era que mi esposa no podía embarazarse. Habíamos trabajado, luchado, y no se pudo embarazar. El aborto que tuvieron que realizarle cuando perdimos el bebé había dañado y no le dio esperanzas de tener hijos. Aunque habíamos buscado y no se dio. Pero Dios es bueno. Porque aunque nos habíamos convertido a Cristo, aún todavía estábamos en pecado, sí, porque habíamos estado conviviendo. Así es que decidimos perderlo todo, lo que habíamos pensado en casarnos con lo secular, y decidimos casarnos como cristianos. Sí, en el mismo lugar donde fuimos a pedir la torta, en esa pequeña sala, nos pudimos ahí casarnos de manera civil. Vino mi pastor también, nos dio su bendición. Y nos casamos un 26 de mayo. Eso fue bueno. Después, el 29 de junio, que es mi cumpleaños, después de casarnos, un mes después, mi esposa me da la noticia, o bueno, los médicos nos dan la noticia que mi esposa estaba ya embarazada. Y de ahí nace mi hija mayor, Luz. Por eso le llamamos Luz, porque iluminó nuestras vidas de una manera especial. Ahí fue donde como que sellamos ese compromiso con Dios, de servirle, de decirle, Señor, sabes, nunca pensé que alguien pudiera hacer algo tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Tú fuiste bueno.
cómo no amarte, cómo no servirte, cómo no entregarte. Fue el momento en que le dije, Señor, toma mi vida y haz de ella lo que tú quieras. Así es que tras el nacimiento de mi hija mayor, llegó la siguiente bendición, que es mi hija Keila, la segunda, y Dios ha sido bueno. Hemos empezado a servirles desde muy joven, le hemos servido, ya estamos nosotros casi, tengo, sí, como 22, 23 años más o menos que estamos en el camino del Señor, y desde que pues empecé a tener la oportunidad de trabajar en la iglesia, hemos salido al evangelismo en las calles, que es allí donde siempre empezamos ahí hablando de Cristo a los que transitan por las plazas y las calles, y Dios me ha dado la oportunidad de contar su palabra, de hablar de su palabra. Muy poco he contado sobre mi testimonio, esto quizás sea uno de los pocos tiempos en que he contado parte de mi testimonio. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de servirle. Ahora, ya tengo, como les digo, dentro de poquito cumplo 45 años y ya son más de 20 años sirviéndole al Señor, trabajando aquí, trabajando allá. Hemos trabajado en diferentes lugares. Y hoy por hoy estamos con la iglesia El Shaddai en nuestra amada obra de Amid. Y bueno, miren, ya mis hijas también están con nosotros en el ministerio, nos ayudan con la alabanza. Mi esposa, mi fiel compañera, mi amiga, mi idónea, ese apoyo incondicional que ella siempre me da. Y ahí estamos ahora, trabajando en la casa del Señor, sirviéndole, tratando de darle toda gloria, toda honra y alabanza al Señor, ¿sabes? Si cuento, si algo digo, no me gusta contar mucho de mi testimonio, porque a veces terminamos nosotros siendo los héroes, ¿no? Nosotros no somos para nada héroes de este asunto. Nosotros sencillamente somos, como decía el apóstol Pablo, hombres despiadados, hombres que no amábamos a Dios, hombres que estábamos lejos de las cosas de Dios, que es más, éramos hombres que dábamos la gloria a todo menos al Creador, hombres que nos amábamos a sí mismos, egoístas, pendencieros, peleoneros. No, éramos lo peor, lo peor, lo peor. Y Cristo miró algo en nosotros. No entiendo qué, pero Él miró algo en nosotros. Y su misericordia ha sido hasta hoy buena. Puedo decir que pese a todos estos años que hemos estado trabajando, sirviendo al Señor, y sabe, he crecido en una generación. Si algo puedo y cuento siempre y lo repito constantemente, es que he crecido en una generación, y el pastor Zemberto, que me conoce también todos estos años, quizá los mismos años de mi conversión, es el que me conoce, quizá él es más años que yo he convertido también. Él sabe bien que pues nuestra generación de puros jovencitos que hemos salido esa temporada, que nos hemos convertido al evangelio, hoy por hoy la gran mayoría son pastores en Bolivia y en diferentes partes, en diferentes regiones, en diferentes obras también. Se han dispersado, pero son pastores. Y la verdad que he crecido en un grupo de hermanos, de jóvenes, porque asistíamos a las convenciones, a las actividades nacionales de jóvenes y a todo lo que nos podía dar la oportunidad del Señor de trabajar. Viajábamos ahí y nos reuníamos con los jóvenes, íbamos y nos tomábamos fotos. Y bueno, si teníamos cámara, porque hace muchos años atrás no había lo que hoy hay. Usted agarra el celular y puede sacarse foto a la hora que quiere, ¿no? Antes uno tenía que tener una cámara, si es que tenía la bendición de tenerla, y esperar que haya salido bien la fotografía y revelarla y todo eso, ¿me entiende? Así es que todo fue una bendición, y todo ese grupo de hombres y mujeres que han crecido en la vida espiritual conmigo, en esa edad, en esa tongadita, si digo así, es que hoy sirven al Señor. Y me siento muy bendecido por haber crecido en un grupo tan hermoso, porque los miro en las redes sociales y ahí están predicando, los miro en fotografías, sirviendo, evangelizando, construyendo templos, los miro haciendo actividades, predicando en grandes convenciones,
Wow, eso es impresionante. Bendito sea el nombre del Señor por todos esos jóvenes que nos ha dado la oportunidad de llegar a Cristo en esa temporada. ¿Y cuál es la intención? Decir a los jóvenes que hoy nos están escuchando, mis amados, Cristo los ama. Cristo los ama y los llama y tiene lo mejor para sus vidas. Si me preguntan qué es lo mejor, Cristo. Es lo mejor que me ha podido suceder en la vida. Así es que a todos los jóvenes los animo a que entreguen su vida a Jesucristo. Y seguro que serán los que vayan a contar posteriormente las grandes cosas que ha hecho con ellos en su vida. Así es que gracias por este pequeño tiempo, por este espacio que me han regalado y el Señor Santo les bendiga mucho y gracias por la oportunidad. Un abrazo.